que acertaron, ¿verdad? En el concepto, etcétera, ¿verdad? Que es un lípido saturado, son cadenas de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Y lo demás estaba mal. ¿Se entiende? Era un repaso para empezar lo que es lo que es el metabolismo de los lípidos. Acá es donde se obtienen las grasas saturadas y fíjense, nada, o sea, productos secos que tenía. Saturado. Ah, insaturado, muy bien, insaturado, perfecto. Ahí teníamos linolénico, linoleico, etc. Acá hay castañas de cayú, nueces, almendras. Acá tenemos verduras y pan de salvado, ¿verdad? Acá también tenemos insaturado, porque recordarán que los productos vegetales tienen ácidos grasos insaturados. Y acá, realmente, grasas saturadas, ¿qué hay acá de diferente con la carne? Esta comida chatarra, ¿qué era que tenía la comida chatarra? Grasas trans. Trans, muy bien. ¿Por qué eran trans? Porque venían de hacer, por De ejemplo, la hidrogenación creo que era, profe. exactamente, de la hidrogenación, algunos venían de, ¿verdad? De productos procesados y que generaban las estructuras trans. Muy bien. Y el saturado de verdad es los productos derivados de los animales. Nosotros tenemos saturados. Uno de los lípidos de tipo insaponificables. ¿Se acuerdan que todo lo que era parte? A ver, esta era una pregunta que venía, nosotros habíamos estudiado. ¿Te acuerdas que hablamos del tema de cómo obtener jabón? Los jabones se obtienen de la grasa animal, ¿verdad? De del faenamiento y bueno, al sacar la sangre, la carne, perdón, la carne se quita lo demás, ¿verdad? Que es cuero, cuernos, huesos, toda la historia, ¿verdad? Y de todos estos lípidos, los triglicéridos, la fengomelina y las ceras son parte del cuerpo de los animales, excepto los terpenoides que eran, ¿se acuerdan? Los terpenos eran esos aceites esenciales, ¿verdad? Geraniol, farnesol y compañía. Bueno, eso no es, de eso yo no puedo obtener jabón. Saponificación, ¿qué significa? Obtener jabón. Y aquel que es insaponificable es lo que no puedo obtener, ¿verdad? Y del resto sí puedo obtener. ¿Se entiende? Ok. Dice, ¿cómo se llama el proceso químico por el cual una grasa se convierte en jabón para ser disuelta por el agua? Saponificación, ¿verdad? ¿Cuál de los enunciados es verdadero en relación a las funciones de los lípidos? Son poco relevantes, estructurales, pero no reguladores, de transporte y de reserva, inmunológicas y enzimáticas. Y es transporte y reserva, ¿verdad? Grupos funcionales de los ácidos grasos. Fíjense que acá le da como positivo también. SH3, ¿por qué? Porque es la punta, el extremo. Entonces le toma como bien también, ¿verdad? Lo correcto sería COOH, ¿verdad? Pero acá le toma este también como bien. Definición de lípidos. Son compuestos constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno que integran cadenas hidrocarbonadas. Acá, ¿qué es lo que está mal? Constituido por carbono, hidrógeno que integran cadenas hidrocarbonadas. ¿Qué es lo que está mal acá? No entiendo. A ver, un poco. Se Ese era más repite. largo, profe. No sale todo nomás. Sí, estaba bien igual. Son compuestos constituidos con cadenas catalíticas. Eso no. Actividad catalítica en ninguna de las anteriores. Está bien. ¿Qué es un lípido saturado? Son cadenas de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Muy bien. ¿Son sustancias de alto peso polimérica? No, puede ser bajo. ¿Es un lípido soluble? No existe eso. Muy bien, esta es la respuesta. Son lípidos saponificables excepto.
Y acá nuevamente ¿por qué eran los esteroles? Porque del colesterol yo no puedo obtener, el colesterol pues son los anillos, ¿verdad? Esteroideos. Y no puedo. O sea, no se rompe pues el anillo, se queda duro ahí. De los aceites, de las grasas, la cera, eso sí todo. Pero del que no puedo es del colesterol, ¿verdad? ¿Qué alimento es rico en lípidos? Y acá tenemos pepino, papa, arroz, aguacate. Aguacate, ¿verdad? ¿Esto qué es? Es ¿cómo se llama este? Se llama propanotriol, glicerina o glicerol. ¿Ok? Y acá me muestra, ¿verdad? Una reacción. Dice la reacción siguiente es común en lípidos sencillos. ¿Cómo se llama? Y se junta el glicerol con tres ácidos grasos y eso significa esterificar. Esto tenían ustedes que estudiar entre vamos a decir, la clasificación inicial de los lípidos, ¿verdad? Sus propiedades químicas. Acá tenemos una cadena larga, dice, observe la siguiente estructura y conteste. ¿Es un ácido graso o no? ¿Qué tipo de ácido graso? Y si es un ácido graso, ¿verdad? Porque tiene muchísimos carbonos. Acuérdense que graso podríamos decir a partir de 10 más o menos. ¿Y qué tipo? Y es saturado. ¿Ok? Observe la siguiente estructura y responde. ¿Qué tipo de ácidos grasos son? ¿Cuáles son sus características o diferencias entre ácido graso y entre un ácido graso y otro? Y bueno, y acá decía, son ácidos grasos insaturados. La diferencia principal se observa en las insaturaciones dobles. En uno tiene 3, en el otro tiene 2, ¿verdad? Y uno empieza en omega 3 y el otro en omega 6. Muy bien. Son ácidos saturados. Esto no podemos saber, ¿verdad? Así que está bien, esa es la respuesta. Uno de los lípidos de tipo insaponificable, bueno, más o menos se repitió, ¿verdad? Terpenoides. Acá tenemos una fórmula. Acá tienen CH3, después se repite, acá doble enlace y carboxilo acá. Y sería un ácido graso insaturado por los dobles enlaces que presenta. ¿Cuántas calorías genera en el cuerpo humano un gramo de grasa? La verdad que esto no dimos, pero como estaba aparte, bueno, en fin. Y más o menos 9 kilocalorías. Después vamos a ver eso ahora cuando estudiemos los lípidos. De la imagen mostrada determine qué tipo de ácido graso es el que está marcado con la letra A, dice, ¿verdad? Y acá teníamos, este es saturado, ¿verdad? Este tiene acá una insaturación, ahí este tiene varias insaturaciones. Y de las opciones es saturado. Muy bien. ¿Se entiende? ¿Por qué los ácidos grasos no son solubles en agua? Por no ser polares, ¿verdad? Totalmente apolares. Bueno, y acá está, vamos a ver un poco. Hubo una precisión del 60 y algo por ciento. La verdad que es bastante activo esto. Y encima yo puedo, a ver, descargar los resultados. Y ahí voy a ver después los resultados. Ok. Bueno, de todo hay. Así que ustedes también pueden asociarse a Quizy y practicar. Hay anatomía, biología, biofísica, todo hay. Es vamos a decir, un banco de preguntas internacionales. Hay profesores de todo el mundo acá que cargamos nuestras preguntas y todo el mundo puede usar. O sea, si yo cargo vamos a decir, un grupo de preguntas,
estas están abiertas para que otros usen, ¿verdad? Y justamente yo empecé a hacer lípidos, pero empecé a hacer de, ¿cómo se llama? De metabolismo, como todavía no dieron, no les puse ese, les puse ese otro. ¿Ok? Bueno, ok. Bueno, vamos a hablar un poco del metabolismo de los lípidos, ¿verdad? Em, los lípidos, ¿verdad? Ustedes saben muy bien, son absolutamente insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Esa es la definición por la cual se clasifican todas estas sustancias que tienen esta característica, se le dice lípidos, ¿verdad? Y tenemos muchísimas fuentes nutricionales. Ahí tienen un montón, ¿verdad? De todas las opciones que tenemos para consumir lípidos, tenemos un montón de alternativas, ¿verdad? Por ejemplo, al que no le gusta pescado como a mí, que no como pescado, bueno, busco otra. Tengo ácidos grasos insaturados, por ejemplo, justamente como vimos en la pruebita, hay en almendras, qué sé yo, en frutos secos, están todo lo que son, le llaman frutos del bosque, ¿verdad? Los blueberry, los, todo lo que tiene color violeta, rojo intenso, tienen ácido graso insaturado, ¿verdad? Después tenemos las opciones de las semillas. A ver, díganme un poco, doctores, ¿cómo yo puedo consumir el ácido graso de la semilla de chía? ¿Qué tengo que hacer con la semilla? Moler, ¿por qué? ¿Se produce qué? Exacto, ¿verdad? Porque estas semillas, por ejemplo, en contacto con el agua se hidratan, ¿verdad? Forman como una mucina a su alrededor, ¿cómo decir? Una masa gelatinosa y no le puedo extraer el aceite, puesto que pasa de largo el tubo digestivo, ¿verdad? Porque nuestras enzimas no pueden actuar. Sin embargo, si trituramos estas semillas, sí podemos acceder. De hecho, el aceite de chía, por ejemplo, ustedes saben, se puede sacar con extractores especiales. Y yo tengo un aceite que se puede comprar en la farmacia y uno consume. Lo mismo pasa con el aceite de la semilla de lino, qué sé yo, estas otras, la semilla de amapola, todas esas semillas que si trituramos, realmente podemos sacarle ácido graso. Y si no trituramos, le vamos a usar como fuente de, para hacer el bolo fecal más grande y tener un mejor tránsito intestinal, ¿verdad? Después tenemos las opciones directas de consumir los ácidos grasos así en forma líquida como los aceites. Están también las grasas saturadas que no quiere decir que sean malas, ¿verdad? Uno tiene que saber nomás equilibrar lo que va a comer. O sea, el comer manteca no es suicidarse, ¿verdad? Nada que ver. Es equilibrar nomás y no comer en exceso, pero hace súper bien, ¿verdad? Productos animales, sin problema. Bueno, y empezando con la digestión, ¿verdad? Ustedes saben, el proceso digestivo que estuvimos estudiando, hoy vamos a encarar exclusivamente desde el punto de vista de los lípidos. Si yo solamente pienso en los lípidos, entonces, ¿qué ocurre en la boca? Vamos a suponer que estoy comiendo, no sé, nueces, o una barrita que tiene almendras y tiene maní, ¿verdad? Estoy comiendo, masticando, triturando. Entonces, ¿qué ocurre con los lípidos? A ver si me pueden decir. Profe, ¿no sería que se rompen en moléculas más pequeñas porque los lípidos son muy grandes? Y em,
A ver, una cosa es, mira o sea, entiendo lo que me quisiste decir, pero fíjate nomás tu forma de expresarte. Vos me decís, se rompen las moléculas. Si una molécula se rompe, ¿qué va a ocurrir? A ver. Libera energía. Sí, pero molecularmente hablando, si yo fragmento un ácido graso, por ejemplo, ¿qué les parece que va a pasar? ¿Se acuerdan que hablamos de eso en lípidos? ¿Qué pasaba cuando un ácido graso era expuesto a la luz o al calor? Aparece, puede ser trans, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan que yo les decía, ¿por qué no teníamos que comprar esos aceites de la calle que estaban expuestos al sol y los recipientes eran transparentes? Se alteran, bro. Se alteran, ¿verdad? ¿Cómo? Se rompen las moléculas. ¿Y la ruptura qué generaba? Aldehídos, después. Exacto, ¿verdad? Sí, se rompen estas moléculas. A ver, por acá está. Acá está. ¿Verdad? Se pueden romper, se oxidan, ¿verdad? Acá forman, ¿verdad? Peróxido. Estos se rompen a su vez, acá está, forman ácidos dicarboxílicos, aldehídos, ¿verdad? Y son sustancias inadecuadas. Pero esto no pasa en la boca, ¿verdad? En la digestión normal. Esto pasa afuera, cuando yo tengo un mal uso de los lípidos en el sentido de, vamos a decir, de, ¿cómo es que se llama? A ver un poco. Yo, vamos a pensar, ¿dónde lo que yo tengo lípidos? Tengo, vamos a suponer, como les dije, están comiendo una barrita de cereales. Y, porque no es pues lo mismo tragar el aceite, viene, el aceite casi nada, ¿verdad? En la boca, porque, qué sé yo, si vos pones en tu ensalada aceite de oliva, muy poco efecto yo hago con la masticación. Sin embargo, en una almendra, en un maní, por ejemplo, estoy triturando con los dientes, pero no pasa esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Separo las moléculas. Yo no rompo las moléculas. Atiendan que bien ahí. Sí tenemos una lipasa, ¿verdad? Ay, que yo puse acá. Tenemos una lipasa en la saliva, pero ¿qué pasaba con la lipasa en la saliva? No le damos el tiempo necesario por un lado y la lipasa salival no tiene mucho efecto a SPH. O sea, dos cosas tienen contra la lipasa en la boca. La saliva tiene enzimas, tiene amilasa, tiene lipasa. Lo que tienen en contra estas enzimas son el tiempo de contacto con los alimentos y la superficie, ¿verdad? La superficie que yo le ofrezco a estos alimentos, la verdad que es bastante grande. Entonces, lo que tendría que ocurrir es que se reduzca la superficie, ¿verdad? O sea, que los fragmentos sean más chiquititos. Y eso hace la masticación. ¿Se entiende? O sea que cuando yo consumo un lípido, probablemente ese lípido esté todo mezclado. ¿Con qué es lo que va a estar mezclado? Y con su alimento de origen. ¿Qué sé yo? Manteca y está mezclado triglicérido y colesterol, ¿verdad? Un aceite, bueno, el aceite difícil en la boca porque pasa de largo, yo no mastico el aceite, o sea, se va directo con el bolo alimenticio. Lo que sí mastico son frutos secos, vamos a mirar un poco nuestra fuente, ¿verdad? ¿Qué acá ustedes qué vamos a masticar? El aguacate un poco, ¿verdad? Más mantecoso el aguacate, ¿verdad? Las semillas, sí. Los frutos quizás sí. Las carnes también. De repente
qué sé yo, esas frutas y algunas verduras sí masticamos, ¿verdad? Pero al masticar lo que hacemos es en realidad separar. ¿Se entiende? No vamos a romper las moléculas nosotros acá. Lo que vamos a hacer es separar. ¿Se entiende, doctores? Doctores, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces no se olviden. Los alimentos con carácter lipídico, todos estos que vimos acá, ¿verdad? Y otros más. Lo que hace en la boca en realidad es separarse. La masticación a mí me ayuda a separar los lípidos, separar, no romper, separar la molécula. El tiempo limitado, entonces, ¿dónde pasan estos? Pasan a el otro espacio anatómico que es el estómago. Entonces, haciendo un resumen, en la boca, los lípidos sí pueden ser atacados, ¿verdad? Por la lipasa, pero muy pobre, muy pobre. Por un lado el tiempo, por otro lado la superficie de los alimentos y por otro lado también el pH no es tan favorecedor para la lipasa salival. Así que casi nada de efecto, ¿verdad? El efecto que sí es más efectivo, vamos a decir, valga la redundancia, es la masticación para tratar de separar los lípidos. Bueno, entonces el bolo alimenticio que se está formando en la boca, mezclando la saliva con el alimento triturado, masticado, ¿verdad? Va a transitar, ¿verdad? Por la deglución y va hacia el estómago, por el esófago, ¿verdad? En el estómago se recibe este bolo alimenticio a través del cardias y choca dramáticamente, ¿verdad? Con el cambio de pH, con el ácido clorhídrico, ¿verdad? Este ácido clorhídrico, acuérdense, no hace cortes específicos. Lo que hace son cortes debido a su acidez. Y con respecto a los lípidos, un ácido lo que hace es separar. Entonces, cada vez voy separando más, alejando las moléculas. Antes tenía una bola así de triglicérido, colesterol, fosfolípido, todo mezclado. Y ahora estoy separando. ¿Estamos? Así que el ácido clorhídrico no es como el efecto que hace sobre los carbohidratos, ¿verdad? El ácido clorhídrico sobre los carbohidratos y sobre las proteínas rompe la molécula. Se va rompiendo en pedazos. Con los lípidos no, con los lípidos lo que hace es separar. ¿Se entiende, doctores, la diferencia? Sí, profe. ¿Hay una lipasa gástrica? Sí hay, no actúa. La única enzima realmente activa a ese pH tan ácido es la pepsina. Pero como la pepsina no ejerce efecto sobre los lípidos, entonces puedo concluir que en el estómago prácticamente no tenemos efecto directo, ¿verdad? Sobre rupturas de lípidos. Sí separación, eso sí, podemos separar sin problema. Bueno, a ver un poco. Bueno, a ver. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos esa válvula que se llama píloro, ¿verdad? En la segunda válvula del estómago. Y esa se abre muy pequeñito el espacio, o sea, muy poquito. Ese bolo alimenticio que se mezcló con el jugo gástrico y logró separar, ¿verdad? Más lípidos, se separan, se separan. Va pasando gotita tras gotita hacia el intestino. Y ahí tenemos que el nombre, ¿verdad? Del bolo alimenticio más el jugo gástrico se llama quimo. Y ese quimo al caer en contacto, ¿verdad? Con vamos a mirar un poco, al caer hacia, este era.
Bueno, acá teníamos la mezcla, ¿verdad? Caía el bolo alimenticio que masticamos. Cuando el bolo alimenticio llega al A ver, estómago, esto es lo que no me acuerdo cómo se bajar. mezcla con el jugo gástrico Bueno, acá verá. No sé cómo poner en silencio esto. Bueno, ahí no. Cuando el bolo alimenticio Acá, llega ¿verdad? al estómago, se mezcla con el jugo gástrico y se convierte en una especie. No sé, no me acuerdo cómo era para mover esto. Ahí está. Acá Cuando se el ve bolo bien, ¿verdad? alimenticio llega al estómago, se mezcla No sé con un el poco cómo jugo callarle a esto. gástrico y se convierte en una especie de papilla llamada quimo. Bueno, y después acá lo que quería que vean era esto. Ven allá arriba, En el duodeno, esto que el está quimo se verdecito es la mezcla con los bilis jugos intestinales, y lo amarillito el jugo con la pancreático, bilis ¿verdad? que ha segregado el hígado Y ven cómo se va y con el fragmentando. Este es un jugo pancreático triglicérido, por procedente ejemplo, ¿ven? del páncreas Ahí se abre. y se transforma en una sustancia llamada quil. Bueno, ahí se ve, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se va degradando. Y en este punto estamos ahora, ¿verdad? El quimo va a pasar gotita tras gotita hacia el intestino, ¿verdad? De a poquito. Acá pasan aminoácidos, hidratos de carbono, lípidos, ¿verdad? Y acá los dos jugos, tanto del hígado como del páncreas, van a ejercer un efecto sobre los lípidos. La bilis lo que hace es separar, se sigue separando. Vieron que en la saliva no hay casi efecto, pero la masticación sí separa. Después el ácido clorhídrico del estómago también separa. Y acá le tenemos a la bilis, que va a seguir separando las moléculas, cada vez pedazos más chiquititos. Y ahí sí se ejerce el efecto sobre los lípidos, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestras enzimas que van a cortar. A ver si tenemos las enzimas del jugo pancreático que son capaces de ejercer efectos sobre los lípidos. Sí, lipasa pancreática. ¿Cuál es el sustrato de la lipasa pancreática? Ok, bueno, ya te acuerdas de la enzima. Algo es algo. A ver, otra enzima. Sí, puede ser. ¿Y cuál va a ser su Pepsina, profe. sustrato? Sí, se produce carbonato, pero no ejerce efecto sobre los lípidos. Yo quiero ahora exclusivamente que piensen en lípidos. La lipasa actúa sobre los... ¿Se acuerdan el cuadrito ese que hicimos? Triglicéridos puede ser, profe. Triglicérido. ¿Y cuál es el producto de esa reacción química? Dos A ver, ácidos grasos y glicerol. eso sí, dos ácidos grasos y monoglicérido. Dos ácidos grasos y monoglicérido. Acá tiene. Si el sustrato es triglicéridos, la enzima que actúa es la lipasa. Pancreática, por supuesto, ¿verdad? Y el producto es dos ácidos grasos y monoglicérido. Los ésteres de colesterol, ¿verdad? ¿Quién le ataca? La colesterolasa. ¿Y qué hace? Libera el colesterol, ¿verdad? Y se queda ese pequeño fragmento que era su éster. Y la fosfolipasa actúa sobre fosfolípidos, rompiendo los fosfolípidos y generando fragmentos. ¿Hasta acá se entiende? Ok. Bueno, entonces estamos en un punto en el cual tenemos ruptura de moléculas. Acá sí se rompen las moléculas. En la boca, en el estómago, se separan las moléculas. Y lo mismo la bilis.
La bilis vamos a decir, se le clasifica como emulsionante. ¿Eso qué quiere decir? Emulsiona las grasas. Y eso significa que va a separar las grasas. Esa es no, miren que no hay ninguna actividad enzimática en la bilis. La bilis exclusivamente lo que hace es tomar, ¿verdad? Como componentes, tiene un montón de componentes lipídicos. ¿Cómo? No, después vienen las micelas. Acá en este momento nosotros estamos separando y rompiendo todo lo que hay. Entonces, en la boca, en el estómago y parte del intestino vos separaste. En la boca separaste por la masticación, en el estómago separaste por el ácido clorhídrico y en el intestino separaste por la bilis. Y el páncreas te ofrece estas tres enzimas y estas sí rompen. Le atacan a estos sustratos y rompen estas moléculas. Ahí le tenemos la lipasa pancreática, ¿verdad? Fragmenta el triglicérido, ¿ven? Corta los extremos y me queda monoglicérido más 2 ácidos grasos. Ahora sí voy a formar la micela, pero todavía no. Mientras tanto estoy cortando, ¿verdad? El colesterol, que nunca viene solo, siempre viene acompañado, por eso se le llama éster de colesterol, es atacado por la colesterolasa y genera el colesterol libre más un pequeño fragmento, que puede ser varias cosas. En este caso es un ácido graso, puede ser una molécula más chiquita también, sin problema. Y el fosfolípido, la enzima específicamente se llama fosfolipasa A2 y corta un ácido graso. Eso es lo que hace en el intestino. ¿Se entiende? Bueno, acá tienen como un pequeño resumen, ¿verdad? Fíjense acá. Ahí tenemos grandes gotas de lípidos, dice, ¿verdad? Las sales biliares desde el hígado se unen y emulsionan. ¿Ven que van separando? Acá yo tenía gotas más grandes. Esto vino del estómago, ¿eh? Las sales biliares van achicando. Más chiquito, más chiquito. Y ahí recién, cuando re chiquitito se queda, que le llaman micelas, ¿verdad? Porque hay fosfolípidos acá. Se rompe todo. En realidad no se queda así, se rompe todo. Y ahí está la lipasa. Esta que es colipasa sería la colesterolasa, ¿verdad? Y la fosfolipasa. Y hace que yo tenga, ven acá, ácidos grasos libres, monoglicéridos, colesterol libre, fosfolípidos, y eso pasa al interior del enterocito. ¿Qué era el enterocito? Es la célula que forma parte de la pared intestinal. Dentro del enterocito se vuelven a unir. ¿Quién se une? Monoglicérido más ácido graso vuelve a formar triglicéridos. Colesterol se vuelve a unir a otro factor y vuelve a ser éster de colesterol. Más una proteína en el aparato de Golgi se ensambla y ahí se forma el kilomicrón. ¿Qué es el kilomicrón? Es una micela de transporte, pero es una micela especial que se llama lipoproteína. A ver, ¿se entienden los pasos? Muy bien, entonces, boca, separo. Estómago, separo. La bilis, ven, sigue separando. Cada vez más chiquito, chiquitito, chiquito, separo. ¿Quién finalmente ataca? Mis enzimas. Las enzimas sí cortan las moléculas. Y tenemos las tres. Lipasa, colesterolasa y fosfolipasa. Y acá tienen las formas más específicas, ¿verdad? La lipasa pancreática, la colesterolasa y la fosfolipasa A2. Ellas son las que cortan las moléculas. Luego, estas moléculas deben atravesar las microvellosidades, que son estas. Y en el interior de los enterocitos se vuelven a ensamblar.
¿Qué se ensambla? Se ensambla una esfera que se llama kilomicrón. Esta esfera contiene todos los lípidos que estamos consumiendo en la comida. Entonces, ¿qué son las lipoproteínas? Las lipoproteínas son macromoléculas, así enormes, cuya función es empaquetar los lípidos insolubles en el medio acuoso del plasma, ¿verdad? Y poder transportarlos. Acá, bueno, acá muestra, acá simplemente les cuenta. Esto es la explicación, les voy a mostrar acá. ¿Qué es una lipoproteína? Es una esfera. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos estudiado las formas de que forman, o sea, las formas biológicas de los fosfolípidos? A ver si me citan, por favor. Los fosfolípidos pueden adquirir tres formas biológicas, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Micelas, bicapa y liposomas. Muy bien, micelas, bicapas y liposomas. Así mismo. ¿Y esto qué sería si es una única capa de fosfolípidos? Una micela, profe. Micela. Y la micela, si yo digo micela nomás, es puro lípido, ¿verdad? Pero esta se asocia con proteínas, por eso adquiere el nombre de lipoproteínas. ¿Dónde? No me diga que está lloviendo. Ah, está lloviendo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, nos asociamos, ¿verdad? Con las proteínas y genera esta esfera. A esta esfera se le da el nombre de kilomicrón. ¿Qué tiene el kilomicrón? Tiene una capa de fosfolípidos, hacia adentro es puro lípidos, ¿ven? Puro lípidos acá adentro. Colesterol, triglicéridos y ésteres de colesterol. Y por fuera fosfolípidos. Y por fuera otra vez, asociado a las cabezas de los fosfolípidos, están estas proteínas que tienen el nombre de apolipoproteínas. ¿Se entiende? Ok. Ahora, aquí. ¿Cómo se clasifican las lipoproteínas? Y famoso colesterol malo, colesterol bueno, ¿verdad? No existe el colesterol malo ni el bueno. Lastimosamente lo que hay es mucho colesterol, ¿verdad? Y ahí lo que decimos malo, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos a explicar por qué se dice así. El kilomicrón es el más grande que se forma en el intestino, como vimos recién, ¿verdad? Acá en la pared intestinal, al juntar todos los lípidos de los alimentos, se forma esta esfera, ¿verdad? A ver un poco. Después ahora vamos a ver lo que pasa, lo que se llama remanente de kilomicrón. Después tenemos las otras lipoproteínas que son ensambladas en el hígado. VLDL, IDL, LDL y HDL. Esto significa, VLDL significa Very Low Density Lipoprotein en inglés, ¿verdad? Y así se quedó. VLDL, ustedes no le llaman de otra manera. En castellano es lipoproteínas de muy baja densidad. IDL es Intermediate Density Lipoprotein, LDL es Low Density y HDL quiere decir High Density Lipoprotein. Y quedó así, ¿verdad? O sea que las siglas que nosotros usamos en realidad son en inglés. Bueno, ahora vamos a ver. Este es el gráfico del libro, ¿verdad? Donde les muestra cómo va sucediendo las cosas. Nosotros ahora mismo estamos acá. En el intestino, por ejemplo, los triglicéridos son atacados por la lipasa hasta monoglicéridos. Se absorbe el monoglicérido y se vuelve a ensamblar triglicéridos. Y estos triglicéridos se van por los kilomicrones. Y atiendan bien una cosa. Aquí abajo, fíjense que dice, acá está el enterocito, ¿verdad? Y yo, debajo de lo que le llamamos la parte basal del enterocito, nosotros tenemos capilar sanguíneo y también tengo linfa. El kilomicrón se va a la linfa.
no se va al capilar sanguíneo. A ver, ¿quién les parece que se va a ir hacia la sangre? ¿Qué tipo de moléculas van directo a la sangre? Podría ser el colesterol. ¿Cómo? Podría ser el colesterol. No, la sangre es agua, acordate. Más de 90% agua. ¿Qué les parece que se va a ir a la sangre directamente? ¿Moléculas de qué clase tienen que ser para que transiten por la sangre? Libres. ¿Qué característica química tienen que tener? Polar, profe, moléculas polares. Polar, o podemos decir también hidrofílicas, ¿verdad? ¿Quiénes son? Aminoácidos, glucosa, se va acá. Vitaminas hidrosolubles, se va acá. Y Ácido graso. acá, ¿cómo? Ácido graso también, profe. No, ácido graso insoluble. En este kilomicrón se fueron todos los lípidos. Casi no hay ácido graso libre porque se van en forma de triglicéridos. Entonces, los lípidos se desvían a la linfa y los hidrosolubles van a la sangre. Entonces, ¿quiénes van a la sangre? Glucosa, aminoácidos. ¿Y quiénes van a la linfa? Los kilomicrones. ¿Y qué es un kilomicrón? Es una micela que está asociada a proteínas y se llama lipoproteína sanguínea. Y el kilomicrón es la primera que se forma. ¿Por qué? Porque es la que trae todas las grasas de los alimentos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a ver. Acá está el famoso. Ay, doctor, me subió mi colesterol malo, qué sé yo, ¿verdad? A mí un poco no me gusta decir así. No sé por qué, me choca. Porque no es pues así. Ay, no, este no es. Era este otro. A ver. No. El índice hematimétrico es del hemograma. Este es del perfil lipídico. I think we should. Para lípidos, sí, sangre, con 12 horas de ayuno. Por eso es que no coincide, pues. Si vos querés hacer un perfil lipídico, de verdad, tu paciente tiene que tener 12 horas de ayuno. Pero como es difícil que se vaya 2 veces, ¿verdad? 2 veces luego, porque con 8 horas tiene que ser la glicemia y 12 horas el perfil lipídico. Entonces lo que hacemos es decirle nomás 8 horas. O sea, ya difícil es que se vaya, a no ser que sea una persona con un trastorno lipídico, que se llama una persona con obesidad, y vos de verdad necesites que tenga las 8 horas y le vas a tener que pedir que un día se vaya exclusivamente a hacerse perfil lipídico con 12 horas de ayuno. ¿Por qué? Porque cuando vos le pedís las 12 horas, eh, a ver, vos le pedís las 12 horas, ocurre, eh, ¿cómo es? Que tu glucosa ya bajó todo. O sea, a las 12 horas de ayuno, la glucosa va a estar baja, porque vos ya usaste tus reservas de glucógeno. Eso es lo que pasa. Entonces, si el paciente tiene 12 horas de ayuno, no te va a reflejar la realidad de la glucosa, sí la realidad de los lípidos, pero no de la glucosa. Entonces, vos tenés que decidir qué vas a hacer. ¿Qué preferís? ¿Que el valor exacto de la glucosa o el valor exacto de los lípidos? ¿Qué es lo que querés? ¿Se entiende? Por lo general, se prefiere las 8 horas de ayuno,
Entonces, el valor real exacto es el de la glucosa y lípidos puede salir un poquito alto, pero te conviene luego que salga alto. Así le asustas a tu paciente para que haga dieta. Porque si el paciente no ve ahí en su análisis que está alto, no hace dieta, ¿verdad? Entonces, la verdad te conviene luego, mejor lo que salga alto. Así le asustas bien y bueno, ahí te va a hacer caso. Bueno, estas son nuestras, ¿ven? Nuestras micelas, ¿verdad? Que le llamamos lipoproteína porque es una micela asociada con proteína, ¿verdad? Acá este video yo les paso el link después, van a poder ver bastante bien. Te cuenta cómo se va formando, ¿verdad? Ahí tenemos. Miren que hay, atiendan bien una cosa, hay un montón de lipoproteínas. Acá, por ejemplo, cita la LPA, cita la IDL, pero ¿qué pasa? Clínicamente hablando, no me interesa. ¿Por qué? Porque no me refleja un valor importante, o sea, no me da ese valor extra que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el perfil lipídico? Se pide, ¿verdad? En el análisis, los valores más llamativos, los que de verdad me van a contar trastornos. Yo no le pido a un paciente un valor que no me dice nada. Por ejemplo, ustedes saben que para absorber glucosa teníamos, ¿se acuerdan? Las isomerasas. Una fructosa que yo coma se convierte en glucosa. Si yo como manosa, pues se convierte en glucosa. Entonces, si yo le saco la sangre a una persona, yo puedo medir fructosa. ¿Va a haber fructosa? Sí va a haber, pero en muy poca cantidad, muy poca cantidad. Entonces, ¿vale la pena hacer un análisis por algo que yo sé que no me cuenta nada? No vale la pena. Es un gasto y clínicamente hablando no tiene valor. Entonces, de los hidratos de carbono, ¿cuál es lo que a mí me interesa? Y la glucosa me interesa. Por eso yo le digo al paciente diabético, no comas frutas, no abuses con el aguacate, con la banana, qué sé yo, con los frutos así muy jugosos. ¿Por qué? Porque tienen mucha fructosa y la fructosa se va a convertir en glucosa. ¿Entienden? Ese pues es el problema. Lo mismo pasa con los lípidos. Yo no le voy a hacer el análisis al IDL porque el IDL no me cuenta nada extremo. IDL se llama intermedio, intermedial density. ¿Qué quiere decir? Que tiene mitad colesterol, mitad triglicérido y no me dice nada. Yo lo que necesito saber es si tiene alto su colesterol o si tiene alto su triglicérido. Entonces, ¿quién me va a contar eso? Me va a contar el VLDL, el LDL y el HDL. Los IDL, los kilomicrones y los LPA no se miden. ¿Por qué? Porque no nos dan datos clínicos valorables. Interesante, no todo es interesante, pero valorable. ¿Qué significa? Que al médico le sirva para dar valor clínico. ¿Se entiende? Sí, hasta 200 miligramos, sí, hasta 200 miligramos. Ese hace rato que se mantiene. Los triglicéridos fueron bajando. Cuando yo estudiaba en la facultad, era 180. Después bajó a 160, después bajó a 140. Ahora es 140. Triglicéridos. Glucosa, cuando yo estaba en la facultad, era, imagínense, cuando yo ingresé en el año 94, era 120, 120. Después cuando me recibí bajó a 110 y ahora ya es 98. O sea, fue cambiando el máximo, sí. Así mismo, hace años ya. Sí. ¿Y por qué bajó? Sí, está mal. Porque se encontró que si yo me manejo con esos límites, la gente igual come mal y ese límite te puede llevar más fácil a ser diabético. En cambio, ¿para qué se bajan los límites? Para poner pautas, porque se sabe que hasta ahí tu cuerpo puede regular. Y si superas, se desregula y ahí te puedes enfermar. Eso es un límite laboratorial. Te da un corte que vos, es lo mismo, ¿saben qué? Que uno compra un producto y dice fecha de vencimiento. ¿Qué es la fecha de vencimiento? Es
El límite de tiempo que la empresa que fabricó ese alimento te dice, hasta acá yo me hago responsable. Si supera este tiempo, no quiere decir que el alimento esté en descomposición, quiere decir que la empresa no se hace responsable del producto. ¿Se entiende? Y hasta 200. Hasta 200, sí. Mínimo, la verdad que casi no se maneja. Algunos dicen 45, no, 45 de triglicéridos. A ver, un poco, mínimo de colesterol sería 60 más o menos, pero casi no hay. Solamente anoréxicos o personas con trastorno de los alimentos lo que tienen muy bajo. ¿Por qué? Porque vos producís colesterol. O sea, yo como mamífero produzco colesterol. Por eso el mínimo es medio ambiguo. El triglicérido sí, el mínimo 45. ¿Cómo? Sí, así mismo. Pero vos tenés que solicitar. O sea, el médico es el que tiene que solicitar este tipo de análisis. Yo en este año nosotros vamos a citar los componentes, pero esto van a dar súper bien en bioquímica clínica. Ahí van a poder dar todos los análisis que se hacen comúnmente, ¿verdad? Clínicos. La creatinina es el producto metabólico de la creatina. La creatina fosfato es la molécula energética para hacer movimiento muscular. Y la creatina viene de es un pequeño péptido que se forma de unión de aminoácidos en el músculo. Y la creatinina es su residuo. Y eso es lo que vos eliminás por la orina. Pero se mide en sangre y en orina, la creatinina. Ok, bueno, vamos a mirar un poco esto. Ahí están las esferas, pero todo tiene un inicio, ¿verdad? Ahí nomás está explicando. Ya va a venir. Ahí. Bueno, en este sector, ven, estas son las microvellosidades intestinales. Y lo que está ingresando acá son los lípidos. ¿Qué lípidos ingresan a través de las microvellosidades? Y a ver, triglicéridos ingresan. No, no ingresan, ¿verdad? Muy grande. Ingresa monoglicérido más ácido graso. Después, ¿qué más ingresa? Ingresa colesterol libre, fragmentos, eso que vimos en el resumen que estaba ahí, ¿verdad? Y eso atraviesa, ¿verdad? Esto más muy rápido pero para que vean, ¿verdad? Esto atraviesa las microvellosidades y se va. Fíjense, ese es el retículo endoplásmico del enterocito. Ese es el aparato de Golgi. Y ahí recién se va a la linfa. ¿Qué se va? El kilomicrón. Ahí está. Fíjense bien cómo se ensambla. Todo lo que yo comí con la comida, ¿verdad? Se va a juntar en esta esfera. Y esta es la esfera que se llama kilomicrón. Y ahí están sus apoproteínas. Se une esto, ¿verdad? Ahí. Y se va por la linfa, ¿verdad? Y la linfa desemboca. ¿Cuál es la desembocadura de la linfa? ¿Cuál era la desembocadura del ducto linfático mayor? Exacto, muy bien. Hace su confluencia allá arriba, subclavia, después se va al corazón. Se mezcla con la sangre venosa y esa sangre venosa tiene que ir al pulmón, ¿verdad? Hacer su circuito, regresar al corazón. Y acá está el problema. Cuando el kilomicrón que se formó en el intestino sigue su camino por la linfa y después desemboca ahí arriba en la vena, ¿verdad? Hace su mezcla con la sangre venosa.
Viene a la aurícula, después al ventrículo, se tiene que ir al circuito pulmonar y regresar al corazón para salir finalmente hacia la circulación general, ¿verdad? Se oxigena primero la sangre y después se va. En ese trayecto que hace corazón, pulmón, corazón, este kilomicrón que ven acá, esta es una apoproteína. Esta apoproteína se une a receptores del endotelio del corazón y le regala lípidos. Le cede triglicéridos y le cede también colesterol. Ese es el problema. Entonces, esa comida grasosa que yo comí, qué sé yo, se me antojó comer una pizza o una papa frita, lo que sea, ¿verdad? Fíjense ahí cómo le va a ceder lípidos. Le regala. Le cede lípidos. Ese es el problema. Ahí está. Ese es el kilomicrón que se une al endotelio y cede lípidos. Colesterol y triglicéridos se queda ahí, en el endotelio del corazón. Por eso una de las arterias más afectadas es, ¿cuál es una de las arterias más afectadas por el consumo excesivo de lípidos? La coronaria, muy bien. ¿Y por qué la coronaria? En primer lugar, el endotelio de la coronaria tiene muchos receptores. Y entonces ese kilomicrón se va pegando, se pega a los receptores y le cede lípidos. Ese es el tema. Y cuando ese lípido sale, ¿verdad? Ese kilomicrón sale a la circulación, ya está medio vacío. Fíjense acá cómo llega. ¿Se dan cuenta que está medio vacío esto? Este se llama remanente de kilomicrón. Remanente. ¿Por qué remanente? Porque una parte de los lípidos originales que vinieron desde el aparato digestivo ya se quedó en el corazón. ¿Se entiende? Bueno, y al salir, sí, sí, reusa, ¿verdad? Súper usa todos los días si tienen que hacer sístole, diástole, 24 horas al día, ¿verdad? Todos los días de la vida. Pero ¿qué pasa? Yo le doy en exceso, ¿verdad? O sea, mi corazón usa esa grasa, genial, usa la grasa, pero yo le doy más de lo que necesita. Por eso es que se queda por esa zona del endotelio, ¿verdad? Y se va formando el ateroma. Y lo que llega al hígado es esto que se llama remanente de kilomicrón. Ese remanente de kilomicrón, ¿verdad? Ingresa al hígado y es atrapado por el retículo endoplásmico del hígado. Se desarma todo eso y se vuelve a armar y esto ya es VLDL. Y VLDL va a salir a circulación y ven que llega el que está descargado y sale VLDL. ¿Se entiende cómo funciona la cuestión? Bueno, vamos a ver otra vez un repaso y ustedes me van a ir diciendo lo que ocurre. ¿Ahí qué pasa? Nadie me dice nada. Pasa muy rápido. Bueno, acá, a ver, ¿ahí qué pasó? En las microvellosidades intestinales, ¿qué ocurre? ¿Ahí qué pasa? Ingresan, profe. Sí, No, ¿cómo se llama uno, biológicamente hablando? Se absorbió. Absorción. absorción. Después, este es el enterocito, ¿verdad? ¿Y quién se encarga de volver a juntar todito? ¿Qué parte del enterocito? Fíjense ahí.
Muy bien. Y aparato de Golgi, el amarillito. Exactamente. Retículo. Exocitor. Así mismo. Sí, así es. Sigue su camino. Ahora ahí nos está contando las apoproteínas que se ensamblaron. ¿Y después hacia dónde va? ¿Hacia la sangre o hacia la linfa? Con la linfa. La linfa. ¿Y dónde desemboca? Muy bien. ¿Y ahí qué hace? ¿La sangre venosa dónde se tiene que ir? A través de las rabas se van al corazón. Al corazón, después pulmón y después ocurre esto, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿El kilomicrón con quién se une? Con los receptores del endotelio. A los receptores del endotelio. Muy bien. ¿Y qué hacen? Le cede la triglicéridos. Le excede los lípidos, triglicéridos, colesterol, ¿verdad? Después, ¿cómo se llama lo que llega al hígado que está ya medio descargado? Remanente. Remanente, muy bien. Y el hígado toma ese remanente y vuelve a ensamblar. ¿Y qué ensambla? ¿Cómo se llama lo que ensambla? Kilomicrón. ¿Eh? Kilomicrón no, profe. No, kilomicrón es intestino. Lo que llega al hígado es remanente de kilomicrón. ¿Y qué saca el hígado? Se llama VLDL. ¿Estamos? Lo que el hígado saca hacia el exterior, o sea, ensambla y lo que expulsa otra vez se llama VLDL. ¿Qué característica tiene VLDL? Tiene muchísimos triglicéridos. Eso es lo que tiene. Muchísimos triglicéridos. Eso es lo que medimos. Esa esfera es lo que medimos, exactamente. Así mismo. ¿Ven ahí cómo se va quedando? Ese es el ateroma que se va formando. Como se une el receptor y le cede. El problema nomás que cuando demasiado tenemos, más de lo que usamos, entonces se acumula. Eso es lo que ocurre. ¿Se entiende, autores? Este video, esta parte lo que explica muy bien. Bueno, después era, a ver, vamos a ver un poco. VLDL, sí, hay un video. Es que yo tenía, no, se me rompió pues mi memoria externa, yo tenía ahí, tengo que recuperar otra vez unos. Tenía un video, voy a buscar, tiene que estar por acá. Este es, creo, sí, este es. Vamos a Profe, mirar. entonces la esfera cargada en el intestino es el kilomicrón. Y Ah, sí, luego, cuando se vuelve a formar esa esfera y es expulsado, es en el hígado. sí, Y ahí es VLDL. ¿Verdad? ahí es VLDL, Ok. exactamente. Del intestino sale kilomicrón, del corazón sale remanente de kilomicrón porque ya se gastó eso ahí. Llega al hígado remanente de kilomicrón y lo que sale del hígado es VLDL. También el hígado fabrica HDL. Así que puedo decir que lo que sale del hígado es VLDL y también sale HDL. Y depende del grado de destrucción celular, es lo que pasa que no puede hacer exactamente. Y se te va a acumular remanentes de kilomicrones en la sangre. Es una de las opciones. Pasa que la cirrosis es difícil medir el grado de destrucción, ¿verdad?
Sabemos que hay una disminución de la actividad hepática, pero no te puedo decir exactamente hasta qué punto, si no se va luego a formar lipoproteínas o se va a formar muy poco. Entonces lo que tenemos que hacer es cero comida, no sé cómo les explico. Cero, cero, prácticamente nada. Más o menos. No es tan rápido como un epitelio, ¿verdad? Pero se calcula un promedio de vida de una célula hepática de 2 años. Ahora, vos podés estimular esa regeneración. Se puede estimular. Con células madre, por ejemplo, se puede estimular. El riñón casi no, porque el riñón pasa que se sectoriza, ¿verdad? El hígado vos tenés las células hepáticas muy bien distribuidas, pero el riñón es por parte. Viste que está la corteza, después tenés glomérulo, y cuando llega a un grado de especialización tan elevado, es difícil la reproducción. Eso pasa con las neuronas. La neurona llega a un punto tal de especialización que se corta y entra en G0. Por eso que no se reproduce. Y el riñón está por ahí nomás. Ok, bueno, vamos a mirar un poco este para que vean. Insoluble lipids for Ahí me está mostrando cómo o sea, la forma que tiene, ¿verdad? Esa es una esfera, ¿ven? Ahí adentro sabemos que tenemos triglicéridos, ésteres de colesterol, ¿verdad? En la periferia hay colesterol. Ahí está colesterol libre, hacia afuera. Los fosfolípidos, que tienen sus cabezas hacia afuera y sus colas hacia adentro. Y las apolipoproteínas. ¿Ven cómo este es vamos a decir, un esquema un poco más real, ¿verdad? Cómo se mete la proteína alrededor de la esfera. Ensamblado, estructural, ¿verdad? Actividad enzimática tiene, ¿verdad? Y receptores, eso es lo que vimos en el otro, ¿verdad? Actúa como un receptor. Estas son ven el tamaño, kilomicrón es inmenso. VLDL le sigue, después HDL más chiquitito y LDL más o menos, ¿verdad? Ahí está el kilomicrón, es gigante, se forma en el intestino. Tiene la lipoproteína, apolipoproteína B, que este dibujito quiere decir ensamblado, ¿verdad? Le rodea como si fuera una cinta para protegerle, ¿verdad? El E quiere decir de unión, el que le permite unirse. Ven que ya es más chico el remanente de kilomicrón. Ya se va achicando porque se va gastando. ¿Se entiende? Después VLDL, el que sale del hígado, ya está bien ensamblado, ¿verdad? Tiene su proteína de ligamento, sus proteínas receptoras, etcétera. Ahí tienen la de unión. La IDL después les voy a mostrar cómo se va formando la IDL. La LDL es la que transporta colesterol, es el que le dicen el colesterol malo, ¿verdad? Y el VLDL es igual de malo, ¿verdad? Pero LDL pues tiene mucho colesterol, es su interior. Y la HDL que le dicen el colesterol bueno porque su función es recolectar colesterol. Este se va y gira por nuestros tejidos y recolecta. O sea, es capaz de captar colesterol de los ateromas y va disminuyendo los ateromas. Y le lleva otra vez al hígado al colesterol. Entonces, este es el que tenemos que tener elevado, por encima de 40.
Sí, lo que te va a salir es LDL, VLDL, HDL. Eso. Después, acá más o menos. Ah, no, el anterior les voy a pasar. Yo tengo, el anterior yo tengo descargado, la próxima clase les voy a, este yo tengo descargado, les voy a pasar. Lo que pasa que antes en YouTube vos podías descargar, ahora ya no se puede descargar. Yo le hablo hace 15 años, YouTube, vos podías perfectamente descargar. Yo entraba y miraba y descargaba, sin problema. ¿En serio? Ah, no es uTorrent. Sí. ¿Cómo se llama? Contame ya, contame ya. Bueno, yo... Los mate X2 Download Online Video Converter Pro. Eh, Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya entiendo. Ah, mira qué bien. Ah, ya, ya, ya. Entiendo. Ok. Ah, socorro. Mata invento. No, no, no. Sí, no, no pienso descargar. Yo tengo luego este video y ese les voy a pasar después, la clase que viene. Quería saber más, porque antes era tan fácil. Sí. No, sí, no too much. It's too much for me. Así nomás. Ustedes van a hacer. Yo les voy a pasar los links y ustedes hagan eso, porque eso ya se supera. Ya me cuesta un poco. Así nomás. Entonces, doctor, vos te vas a encargar, vas a ser técnico informático. Pero no se preocupen porque yo descargué esto hace 2000 años y tengo todo de guardado. No se preocupen, yo les voy a pasar. Voy a descargar en mi computadora y les paso. Tengo en un MP, no MP. Es que estas memorias externas son tan frágiles. Dos tenía y una así chocó nomás con la mesa y ya se descompuso. Dios mío, qué rabia que me dio. Por suerte tengo otra y ese otro estoy pasando todito ¿cómo es que se llaman? Estas nubes, ¿verdad? A los drive para tener eh, un respaldo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda, doctores? Se entiende cómo va funcionando, pero esto yo creo que en fisio también tocan. Sí, pero igual es muy necesario entender para poder aplicar a lo que se llama lo que se llama el metabolismo de los hidratos, perdón, de los lípidos, ¿verdad? Porque la próxima clase sí ya vamos a entrar en la parte celular, ¿verdad? Pero ese panorama inicial, porque cuesta entender. Al mismo, mira, me consta que o sea, las nuevas generaciones yo creo que no, ¿verdad? Porque ya tienen más información. Pero las generaciones anteriores de médicos medio que les costaba entender mucho de lo que implica el análisis, porque el análisis te cuenta un valor, pero ese valor tiene toda una historia detrás, ¿verdad? Eso es lo que pasa.
Sí, completito. Vamos a dar cetogénesis y van a empezar una dieta cetogénica ustedes y van a contarme qué se siente estar en cetosis. Ay, qué horror. No da gusto estar en cetosis. Yo tuve que hacer el año pasado una dieta cetogénica, casi me muero. Ah, horrible era. Ese sabor así que tenés a fruta en la boca, yo decía, pucha caramba, estoy en cetosis. Pero bueno, me ayudó muchísimo, ¿verdad? Me saco el sombrero. Les voy a mostrar después mis análisis antes de la dieta cetogénica, se van a caer de espaldas, y después de la dieta cetogénica. Ay, Dios. Sí, así bien. No, pero yo entré también consumiendo puro tocino y compañía, ¿verdad? Ugh, horrible. No sé cómo les explico. Guacala era, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La salud está primero, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Claro, es que antes, es que yo, por ejemplo, siempre hice luego, por decirles, ayuno intermitente, porque a mí me daba mal de estómago desayunar e irme a trabajar o antes luego irme al colegio. Entonces yo siempre estaba con 14 horas fáciles de ayuno y yo por lo visto hacía siempre ayuno intermitente, después nomás que se entiende ahora que nos cuentan, ¿verdad? Y yo decía, pero esto yo siempre hice y por lo visto que eso me ayudaba a equilibrar, ¿verdad? Pero era por una necesidad, les voy a decir, no precisamente porque yo quería hacer. Eh, Profe, profe, perdón por sí, interrumpirte, pero voy a llamar a la lista porque yo tengo que sí, salir. sí, voy a llamar, voy a llamar. Tengo que ir a la facultad. Bueno, ¿cuál es tu apellido? Ya te pongo. Magali Benítez. Ok, ya está, doctora. Gracias, profe. Bueno, bueno, voy a llamar entonces y después seguimos. Añasco, Presente, profe. Arias, Presente. Arrúa, Vareiro, Presente, profe. Chamorro,